valoración estética comentaba Scott Sona, que es un experto en palmeras que trabaja en el Jardín Botánico del Fairchild en Florida, que no existía ninguna otra planta endémica del archipiélago canario que fuese tan popular y tan apreciada como la palmera canaria. Es lo que un poco comentaba Paco anteriormente. Todo lo que es la cornisa, todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, sobre todo la Riviera Francesa, está llena de palmeras canarias. Eso fue como consecuencia de un vizconde que fue un capitán de Napoleón, que en su momento se construyó un gran palacio en la zona de Niza, y lo que hizo fue adornarla con esas palmeras que encontró en su momento en un vivero en la zona, y le encantó, y fue a partir de ahí un símbolo de glamour. Aquello que tuviesen una palmera grande en la casa asociada, pues significaba evidentemente que eran, pues eso, eran ricos, eran millonarios, y era un lugar glamuroso, ¿no? Lo mismo que en Galicia está absolutamente llena de palmeras canarias. Y está llena de palmeras canarias porque tienen agua. La palmera ahí en Galicia se va y se viene y crece como absolutamente como ninguna otra. Le va muy bien el clima de Galicia, porque no hiela. En Galicia no hiela. Lo que hay es agua, pero no es un lugar donde baje la temperatura por debajo de cero. Y además fue llevado por los propios gallegos, que en su momento hicieron también, los indianos hicieron esa migración, y por la morriña que tenían de estar viviendo en Cuba, pues entre otras cosas plantaban las palmeras, que está llena de palmeras canarias en toda la cornisa cantábrica. E incluso en Uruguay podemos encontrar palmeras llevadas, por supuesto, por parte de los canarios. Hay millones de palmeras en el mundo, mientras que en Canarias, a nivel natural, decimos que hay unas 300.000, en el mundo hay millones de palmeras esparcidas por todas las partes. Y en la cornisa, en lo que es la cuenca del Mediterráneo, sobre todo, pues no solo en Francia, sino por ejemplo en Cerdeña o en Italia, en San Remo, hay una gran cantidad de especies, de ejemplares de palmera canaria. Y pongo esta diapositiva porque el picudo rojo está haciendo un daño impresionante en todo lo que es Europa, en todo lo que es la península. Afortunadamente en Canarias lo hemos erradicado, tuvimos la capacidad de erradicarlo, y eso ahora mismo ha sido un auténtico acierto en lo que se refiere a la gestión que se hizo en su momento con el picudo rojo. Porque esta es una ciudad, la ciudad de Bosa. Yo estuve en Cerdeña durante un par de meses en un intercambio en una isla preciosa, y esta era una de las ciudades, de los pueblos más bonitos que encontraban allí en Cerdeña, que además, pues, entre otras cosas, una de las tarjetas turísticas que tenían, pues era esa, las palmeras en medio del puerto. Bueno, esto fue en el año 2019. Todas las palmeras de esas fueron eliminadas por completo como consecuencia del picudo rojo. Ahí lo que queda es una. Ese es el daño que está haciendo en la zona, que sigue siendo tremendamente complicado eliminarlo, ¿no? Pero también se hizo muy famoso en California, y esto fue a partir del año 1890 aproximadamente, en que John Rock, que era un viverista californiano, pues se dedicó a plantar miles de palmeras canarias y se dedicó a venderlas. Pero sobre todo se hizo famosa porque se hizo en el año 1915 por la exposición de Panamá y el Pacífico, que se celebró en San Francisco. Y entonces él trasladó allí, pues por las razones que sea, pues llegó a un acuerdo, y lo que hizo fue plantar en torno a 100 palmeras canarias en aquella época. Bueno, aquello fue un éxito, porque hoy en día la palmera canaria, en lo que significa California, es absolutamente impresionante. Toda California está llena de palmeras canarias. Hay avenidas impresionantes, como ustedes ven ahí, que están todas llenas de palmeras canarias. Mi sobrino Daniel estuvo un par de años ahí en California, y lo primero que me dijo y me enseñó es: ¿qué ver? ¿Has visto lo que hay aquí? Y yo, joder, tengo que ir a California, aunque sea para ver las palmeras, ¿no? No para visitar a mi sobrino, sino para darle una visita a las palmeras, porque la verdad es que tienen una cultura de esas palmeras como ornamentales que es absolutamente impresionante. Y bueno, los más mayores de aquí, como yo, pues nos acordamos de Falcon Crest, pues bueno, con la casa Falcon Crest, entre otras cosas, cuando aparecía, lo que aparecía eran palmeras canarias. Pero además quiero resaltar una que es tremendamente, a mí me parece súper curiosa, sobre todo por la fotografía y porque tiene que ver con la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford está en California, una de las más famosas del mundo, y en el año 1891, pues el arquitecto paisajístico que se dedicó a crear los entornos de la universidad, pues le dio
por poner y crear unas filas de palmeras que un poco se asemejaban o querían asemejarse a lo que existía en Francia con las palmeras que ya existían en toda la Riviera Francesa y por supuesto tenían que traerlo para Estados Unidos. Bueno, hoy día la entrada a la Universidad de Stanford es absolutamente impresionante con las palmeras canarias dando lugar a la entrada de la misma. E incluso me llamó la atención porque también Dani, cuando estuvo por la zona pues existen ejemplares tan impresionantes como este. Este es un ejemplar macho de palmera canaria que se encuentra al lado de la playa se llama Moonlight, luz de luna, lo pueden mirar ustedes como hice yo con Google Earth, me dediqué a ir a Google Earth y en Google Earth aparece ese impresionante bicho que tiene, pues debe tener por lo menos unos cerca de los 30 metros casi con toda seguridad, con lo cual es un ejemplar centenario. Y desde el punto de vista económico, aunque es verdad que decía Antonio Machado que quien confunda valor con precio pues es un necio, ahora mismo existe toda una valoración económica detrás de lo que es el mundo de las palmeras y que se hace en la isla de La Gomera, que es la obtención del guarapo. El guarapo no es otra cosa que la savia de la palmera, pura, cruda, es el guarapo. Y ellos lo saben explotar muy bien, aunque últimamente hay que reconocer que existe una gran sobreexplotación del producto como consecuencia de que no se están haciendo las cosas como debiera. Sucede que el guarapo, no tanto el guarapo, sino la miel de palma, que ahora vemos cómo se hace, pues se vende como rosquillas porque es una auténtica delicia. Entonces prácticamente toda la producción la tienen vendida. Eso está haciendo porque allí en La Gomera las palmas, o las palmeras, los ejemplares son privados. Es decir, tú puedes tener tu terreno, pero la palmera puede pertenecer a otra persona. No es que tú tengas un terreno e incluyas la palmera, sino que las palmeras son de cada uno porque evidentemente es un recurso económico. Entonces ahí se rentan las palmeras, se alquilan las palmeras, para que los guaraperos lo que hagan sea explotar el guarapo de esas palmeras. Y la explotación sucede, la zafra, como ellos le llaman, suele estar desde lo que empezarían a partir de noviembre, empezarían a partir de ahora, diciembre probablemente, hasta lo que sería julio, mes de julio, antes de julio, porque ya con el calor pues ya empiezan a haber problemas de fermentación. Bueno, se están alargando demasiado las zafras, están empezando desde septiembre y están terminando hasta agosto, y están explotando la palmera más de lo que se debe, porque en un momento determinado ellos hacen, como ustedes ven, una especie de cuenco en esos alrededores, y con ese cuenco lo que hacen es elaborar y sacar la savia hacia afuera. Esa savia se recoge en balde, ellos van todos los días, pasan por la primera hora de la mañana, y por la tarde, a primera hora de la tarde hacen lo que es eliminar las distintas capas para que salga la savia, y a primera hora de la mañana lo van a recoger porque si no por el día ya eso se fermenta. Los pasan a unos containers, de esos containers posteriormente simplemente los filtran, los pasan a esas ollas y guisan ese guarapo. Por cada 10 litros de guarapo obtienen 1 litro de lo que es la miel de palma. Hubo un problema con Europa y entonces, a pesar de que siga llamando miel de palma, en teoría o de manera oficial no se puede llamar miel de palma porque no hay miel de palmera ni hay leche de almendra. Son extractos crudos de determinadas plantas. Pero eso se podía haber evitado, se podía haber mantenido el nombre si en un momento determinado se hace una alegación a Europa diciéndole, porque Europa dio la oportunidad de que si no, porque dicen las alegaciones oportunas y no se hicieron. Y como no se hicieron, entonces se perdió la oportunidad de seguir manteniendo el nombre de miel de palma. Se sigue llamando miel de palma y todos los canarios seguiremos hablando de miel de palma, pero como ustedes ven ya aparecen todos los extractos con todas las botellas, pues extractos de palma canaria o savia de palma canaria o otros nombres que no es la propia miel de palma. La verdad que es una auténtica delicia la miel de palma porque no es tan dulce como es la miel de caña o la miel
de abejas. Y si van por La Gomera, pues no se pierdan. Yo mi consejo es que vayan a lo que sería la Casa de la Miel de Palma, que es un centro de interpretación que está en La Ojera y es absolutamente lo tienen muy bien hecho, lo tienen muy cuidado, sus instalaciones y sus explicaciones son fantásticas respecto a cómo hacen los gomeros la extracción y el uso de la miel de palma. Y por último sería la valoración evolutiva, en la cual, como decía Osamsky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, y es donde yo me he centrado en nuestros trabajos de investigación que hemos tenido financiados por el Gobierno de Canarias, por el Ministerio de Ciencia e incluso por los proyectos de Interreg, que nos ha permitido trabajar en lo que serían las moléculas o que sería la genética de la palmera canaria. Nosotros básicamente seríamos el CSI de las palmeras. Nos dedicamos a trabajar desde el punto de vista molecular cuáles son las funciones biológicas a través de lo que es el ADN que extraemos directamente de la palmera y que lo que hacemos es una base de datos molecular. Lo primero que nos planteamos desde el punto de vista genético era saber si existían diferencias genéticas entre cada una de las islas o era todo lo mismo. Esa era la primera pregunta. ¿Cómo se distribuía la variación genética dentro de las islas? Porque es verdad que hablamos siempre que la biodiversidad es la variación de los ecosistemas, de las especies y la variación genética, y siempre la variación genética o la conservación genética, a mi modo de ver, evidentemente también es un defecto mío, es la cenicienta, porque siempre hablamos de conservar las especies, siempre hablamos de conservar los ecosistemas, pero nunca hablamos de conservar los genes, que siempre van a estar, como decía Tausskin, pues siempre van a estar presentes. Son para siempre como los diamantes. Bueno, pues entonces hicimos un muestreo, nos fuimos a analizar más de 33 poblaciones, más de 1000 ejemplares, y lo que encontramos es que efectivamente existen diferencias genéticas entre cada una de las islas. ¿Cómo se interpreta ese plano que tienen ustedes ahí? Pues eso es, nosotros hacemos con una serie de software y de análisis, calculamos la distancia genética entre dos poblaciones, es fácil de realizar. Pues sería un poco como la distancia geográfica. Por lo que tienen ustedes ahí un plano que es una distancia geográfica, como si fuera un mapa, de tal manera que lo que serían las poblaciones que están en Fuerteventura están más lejanas, genéticamente hablando, de La Palma, que las que están de La Palma con respecto a Tenerife y La Gomera. ¿Vale? Es simplemente, pues, las poblaciones de Casablanca son genéticamente más diferentes a las que están con La Palma que con respecto a las que están, pues, en el campo de Tafita. Y además, como ustedes ven también, están asociadas a las propias islas, con la excepción de La Gomera y Tenerife, que se ven muy próximas una con respecto a la otra. Es decir, cada isla tiene un grupo de palmeras que son genéticamente distintos. Esa es la conclusión. Siendo la misma especie. ¿Vale? Con lo cual, la conservación en este caso, si queremos hacer una conservación de nuestra palmera desde el punto de vista genético, lo que tenemos que hacer es conservarla a nivel de isla. Bueno, ¿y qué pasa entonces con Lanzarote que se queda aquí en medio? Bueno, cuando nosotros hicimos el análisis, si ustedes se dan cuenta, esto se llama un árbol del programa de relaciones. Esto se lee de abajo para arriba. Es decir, vamos por aquí, está la palmera datilera, entonces, una bifurcación. Bueno, aquí empezamos que vemos que por un lado están las poblaciones de Fuerteventura, a continuación las poblaciones de Gran Canaria, a continuación las poblaciones de Tenerife y La Gomera, y a continuación las poblaciones de La Palma, y en medio de Lanzarote. ¿Cómo se explica eso? Pues lo que se explica es con lo que se llama en genética de poblaciones aislamiento por distancia. Es decir, que lo que ha hecho la palmera es ir colonizando poco a poco, y a medida que han ido surgiendo las distintas islas, pues ha ido colonizando las islas de las más antiguas, que es el caso de Fuerteventura, a la de Gran Canaria, posteriormente Tenerife y posteriormente a la de La Palma y La Gomera. Es decir, que es un poco como la misma emergencia de las islas, es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la evolución de los lagartos. Y ejemplos de piedras de paso, que también se le llama, porque a medida que van saliendo las piedras, van colonizando, sucede en muchas especies vegetales en Canarias. Bueno, ¿y por qué Lanzarote no debe estar? Lanzarote debería estar aquí al lado de Fuerteventura. Bueno, en Lanzarote analizamos solo una población, que es la población de Aría. Y esa población pudimos comprobar, o según los datos que nosotros tenemos desde el punto de vista histórico, no existía, sino que es una población que en su momento se llevaron curiosamente de gente de La Palma, que estuvieron muchos palmeros, fueron a emigrar a Lanzarote y hacían muchos utensilios
de esterillas y de artesanales con la palmera. Entonces son plantaciones en realidad los ejemplares. Por lo menos los ejemplares que nosotros analizamos constituyen ejemplares que no son de Lanzarote. En Lanzarote hay pocas palmeras, posiblemente por esa erupción volcánica del propio Timanfaya, que lo que hizo fue eliminar una gran cantidad de ejemplares de palmera y de palmeral. Otro de los problemas que tenemos en el caso de la palmera es que las palmeras se pueden hibridar. ¿Qué significa que se pueden hibridar? Pues ya saben, y tenemos, la había comentado, que son 14 hermanas, la hermana mayor es la palmera datilera, y la palmera datilera y la palmera canaria pueden cruzarse. No solo la palmera canaria y la palmera datilera, las 14 hermanas se pueden cruzar unas con respecto a la otra. Porque las barreras genéticas que existen en otros individuos, en otras especies, como en el caso de los seres humanos, pues nunca habrá un hombre cabra, ni nunca habrá un oso hormiguero, porque existen barreras que impiden que se produzcan esos cruces y la generación de híbridos, que sería un individuo de dos especies. En el caso de las plantas eso es bastante más laxo. Entonces se pueden cruzar. No solo se cruzan, sino además son perfectamente fértiles y son perfectamente viables. Y a nuestro modo de ver es uno de los problemas que tiene nuestra palmera canaria. Se ha introducido una gran cantidad de ejemplares de palmera datilera que lo que está haciendo es, de alguna forma, perdiendo nuestro genotipo, nuestra genética de la palmera canaria. Y por lo tanto estamos perdiendo biodiversidad. Claro, dice, ¿qué más da? Que se crucen. Bueno, a ver, una de las cosas que tiene más valor desde todos los puntos de vista es la singularidad. El algo que sea único es que lo que puede tener valor, pero si es único le da mucho más valor. Tenemos un solo roquenublo, hay un Messi, un solo Messi, hay un solo, estaban hablando hoy del pintor malagueño, Picasso. Hay un solo Picasso, un solo Mozart, una sola catedral, una sola, llámenlo como quieran. Cuando algo singular y es único, tiene muchísimo más valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos con eso? Nuestra biodiversidad, la que tenemos en Canarias, es única en el mundo. No hay especies iguales en otra parte del mundo, son únicas y singulares. Por lo tanto, tienen un valor muy superior a lo que nosotros, precisamente, en muchas ocasiones, no nos lo planteamos. Pues lo mismo sucede a nivel genético, porque vamos a mezclar cosas que no son especies distintas para que se quede todo como un café con leche. No, lo que tenemos que intentar es conservar esa singularidad. Y la conservación de la singularidad, en este caso genética, pues pasa por mantener nuestros genes, los genes de la palmera, diferentes y diferenciados e incluso separados, si es posible, de los que son otros genes. No somos nazis, no estamos haciendo una criba en pro de la raza. Lo que estamos es intentando conservar nuestra propia biodiversidad como lo hacemos con nuestras propias especies o con nuestros ecosistemas, que repito, como son únicos, tienen un valor mucho más significativo. Con lo cual nosotros lo que hemos trabajado es precisamente con marcadores moleculares. Esos marcadores moleculares tienen dos tipos, y a ver si soy capaz de explicarlo, yo creo que sí. Les veo a ustedes con cara de gente que lo van a entender perfectamente. Por un lado tenemos lo que son genes nucleares. Los genes nucleares son genes que viene uno del padre, otro de la madre y se mezclan. El blanco se cruza con el negro, aparece el gris. El blanco y el rosa aparece el rosado. Son una mezcla de genes que crecen del padre y de la madre. Pero después hay otro tipo de herencia, esos son los nucleares, hay otro tipo de herencia que es maternal. Y la tenemos nosotros también. Entonces existen lo que son las células, no solo los genes que son nucleares, sino existen otros genes que están en determinados orgánulos de la célula. Caso de las mitocondrias. Entonces nosotros tenemos mitocondrias y las mitocondrias tienen ADN también. Entonces existe lo que se llama la herencia maternal. Mis mitocondrias son de mi madre me las dio y no se cruzaron nunca con nadie. Es una herencia que es lineal, no hay un cruzamiento. Y solamente las hembras, solamente las madres transmiten el ADN de la mitocondria. Con lo cual, son dos herencias distintas, complementarias pero diferentes. Si yo voy a tener mi ADN mitocondrial, no va a pasar a mis hijos, no ha pasado a mis hijos, ha pasado el ADN mitocondrial de la madre. Con eso se han conseguido estudios
tremendamente importantes y muy útiles, como son, pues, de dónde venimos los canarios. Y cuando ustedes han oído por ahí las noticias de que si tenemos una parte de bereber, lo de bereber está claro, o que si vienen de las conquistas, todo eso se ha hecho con el análisis del ADN mitocondrial. Llaman dónde vino la primera Eva, así se habla, por ejemplo, para lo que significa cómo el mundo, cómo el ser humano fue colonizando y cómo fue evolucionando. Pues sabemos que vienen de África. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una herencia lineal por parte de las mitocondrias que va variando también con el tiempo, pero es lineal, no se cruzan como sucede con los genes nucleares. Entonces es una línea que se ha trabajado y se sigue trabajando mucho en lo que se llama la filogeografía. Entonces se puede perfectamente trazar hacia dónde va o ha ido y de dónde procede como consecuencia de los cambios en el ADN mitocondrial. Bueno, pues en las palmeras sucede lo mismo. Lo que ocurre es que el ADN no es de las mitocondrias, sino del cloroplasto. Las palmeras, como todos los vegetales, pues tienen cloroplastos, tienen pigmento, y tienen pigmento porque tienen cloroplastos, cosa que no tenemos nosotros, pero tienen ADN. Y es lo mismo, es maternal la línea. Y después tenemos, repito, lo que son los genes nucleares, que sí es verdad que es una mezcla de dos machos y hembras. Pues recientemente ha sido un bombazo desde los que estudiamos las palmeras, en el año 21, hace 2 años nada más. Se ha descubierto que la palmera datilera en realidad son dos linajes completamente distintos. ¿Por qué? Porque tienen un cloroplasto, tienen una repetición que se llama aquí, que no voy a levantar con detalles, sino simplemente tienen un determinado trozo del ADN en su cloroplasto que es diferente en un lado que en el otro, cosa que antes no se sabía. Se pensaba que toda la palmera datilera era lo mismo. Entonces ahora hay dos linajes y se llaman uno el linaje oriental, que tiene el cloroplasto 254, y el linaje occidental, que tiene el linaje 242. Y hasta ahora se ha descubierto que están en esa situación. ¿Cuál fue el primero? No se sabe. ¿Qué relación hay entre ellos? No se sabe, porque se acaba de descubrir y ha sido, como les digo, un bombazo. Además son repeticiones de 12 pares de base, con lo cual de 242 más 12 son 254, son simplemente el número de veces que se repite. Pues ¿qué es lo que pasa? Que nuestra palmera también tiene su propio clorotipo, y su clorotipo es 266. Es completamente distinto al de la palmera datilera y las de otras foenas. Tenemos, por lo tanto, una huella dactilar perfecta, porque nuestras palmeras son genéticamente distintas a otras palmeras que existen del género foena. Y ese cloroplasto en este caso son 266, que si ustedes lo suman, vuelve a ser 254 más 12, es una repetición más. Pues todas las palmeras canarias tienen 266, las que son canarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos por un lado ese cloroplasto y tenemos por otro lado, vamos a seguir con lo que serían los genes nucleares, que sería el otro marcador. Nosotros lo que hacemos y lo que hicimos es hacer un estudio con nuestro ADN y estudiamos 18 genes distintos. No voy a entrar en detalles, sino simplemente son 18 genes nucleares. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues comparar los genes nucleares que había en la canariensis o la canaria con los genes nucleares que había en la datilera. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Pues que hemos encontrado un grupo de 10, 12 genes que son exclusivos de la palmera canaria, que tienen unos alelos, que se llaman así, cada uno de los genes tiene los alelos, que son exclusivos de la palmera canaria. No sé si lo llegan a apreciar, pero básicamente son los números, mientras que en el 15, en el 119, en la palmera datilera no tiene nada que ver con eso. Con lo cual tenemos otro marcador exclusivo de la palmera canaria, nuclear y cloroplástico. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos, además, antes de decirle, hay otra curiosidad que todavía tenemos que intentar ver exactamente qué es, pero uno de los genes está duplicado, cosa que no está en la palmera datilera. Entonces la palmera canaria tiene uno de los genes que queremos incluso secuenciarlo, a ver qué tipo de gen es, que está duplicado y que nunca aparece en las palmeras datileras. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le hemos llamado a ese genotipo que está en este caso en el núcleo, genotipo nuclear canario. Si nosotros juntamos el genotipo nuclear canario, que es herencia nuclear, mezcla de dos, con el cloroplasto, que es la herencia materna, pues, oye, tenemos un código de barras, tenemos una huella dactilar perfecta para identificar nuestro gen nuclear. Básicamente lo que tendríamos serían estos casos. Nuestra palmera canaria tiene como clorotipo 266, porque está demostrado.
Lo hemos demostrado incluso nosotros. Un grupo de italianos lo nombraron por primera vez con 30 ejemplares y nosotros hemos demostrado que efectivamente, porque hemos recorrido todas las islas buscando cuáles son los ejemplares canarios y todos aparecen con el 266. Y no solo eso, sino que además tiene ese genotipo nuclear canario. Con lo cual una palmera canaria pura tendría esta estructura. Frente al 242, 254, que serían las palmeras alquileras. ¿Y qué es lo que sucedería con los híbridos? Pues los híbridos tendrían una mezcla de los dos. Sería una mezcla de los dos, pero que además depende de quién sería la madre. Porque claro, vamos a tener un híbrido 266, es que la madre era canaria. Porque la herencia materna es lineal. Si es un híbrido 242, es que la madre era la datilera 242. El padre no sabemos, porque no se ve marcado. Aquí siempre lo que se marca sería el de la madre. Entonces podemos entonces incluso averiguar, pues si es un cruce de una madre canaria con alguien de fuera, o por el contrario, era una madre de fuera que se casó con un guanche. Y nos fuimos a hacer ese análisis pues, en distintas islas. Hasta ahora tenemos analizado la isla de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Claro, nosotros para distinguir lo que sería una palmera canaria y una palmera atilera es relativamente fácil. Es una palmera atilera pues más fea, vamos a empezar por ahí. La palmera canaria es muchísimo más elegante, mucho